Muy buenas a todos, los saluda Nati y sean muy bienvenidos a Estilo Manga. En esta ocasión les traigo resumen completo de principio a fin de esta historia llamada La princesa oculta su fanatismo. Como sabrán, el manga aún se encuentra en publicación, así que resumiré este capítulo más reciente hasta el momento de publicar este video. Y a partir de ahí conectaremos con los capítulos de la novela y así podré contarles toda la historia completa hasta su final. Así que sin más vueltas, comencemos. Agnes, la princesa imperial, era una joven profundamente problemática y elitista, incapaz siquiera de tolerar la cercanía de un plebeyo. Durante una celebración y bajo los efectos del alcohol, no duda en agredir al comandante de los Caballeros Negros, un hijo ilegítimo de un noble de bajo rango, humillándolo y tratándolo con desprecio. Sin embargo, mientras todo esto sucede, en lo más profundo de Agnes comienza a despertar el alma de una mujer reencarnada. Poco después de aquel arrebato, la princesa se desmaya. Es aquí donde se nos revela que el alma dentro de Agnes pertenece a una joven coreana que tras un accidente fatal reencarna dentro de su novela favorita. Para su mala suerte, el cuerpo que ahora habita es nada menos que el de la villana. Pero su presencia en ese mundo no es ninguna coincidencia. En el momento de su muerte, una diosa le revela que aún no era su hora de partir. Sin embargo, como no había un cuerpo disponible al cual regresar en su mundo original, le ofrece la oportunidad de continuar viviendo en el lugar que ella elija. Y así, sin pensarlo demasiado, decide entrar al mundo de su novela favorita. Y la gran razón de su elección es bastante simple. En ese mundo vive su personaje favorito. Y déjenme decirles que no se trata de alguien que simplemente le gusta o era su preferido en esa historia. No, esto va mucho más allá. Ella realmente era una auténtica fanática. De hecho, podríamos decir que estaba completamente obsesionada con ese personaje. Pero nunca se imaginó que ella terminaría encarnando justamente a la princesa Agnes, la villana de la historia, y que la noche anterior terminaría bofeteando a su amado personaje favorito. Este es llamado Kylo Grey, un ex mercenario y actual líder de los Caballeros Negros al servicio del Imperio. Ahora convertida en la princesa Agnes, ya que de hecho hasta el momento no se nos revela el nombre original de nuestra excéntrica protagonista, logra finalmente calmarse y asimilar que todo lo que está ocurriendo realmente está pasando. Al darse cuenta de que en efecto está viviendo dentro de su historia favorita, comienza a ver esto como un sueño hecho realidad. Con la mente más clara, decide recapitular los momentos claves de la trama, repasando lo más importante que debe tener en cuenta en este nuevo mundo que ahora está habitando. La historia de aquella novela gira en torno a su protagonista masculino llamado Raymond Spencer, líder de los Caballeros Blancos, la orden más prestigiosa dedicada a combatir los demonios. La princesa Agnes, la original, no nuestra protagonista reencarnada, es la villana de esta historia, una mujer completamente desequilibrada y obsesionada con Raymond, al punto de acosarlo constantemente y hasta intentar forzar un matrimonio político con él en múltiples ocasiones. Su comportamiento era tan extremo que Raymond terminó odiándola profundamente. Además, aquella Agnes tenía una reputación terrible. Su posición como princesa imperial le otorgaba tanto poder que nadie se atrevía a contradecirle, y todos terminaban cediendo ante sus caprichos por absurdos o crueles que fueran. Por otro lado, teníamos al enemigo natural de Raymond, Kylo Grey. Kylo lo odiaba profundamente y arrastraba un fuerte complejo de inferioridad, y por ello no perdía la oportunidad para maldecirlo cada vez que podía. Por todo esto, muchos lectores consideraban que tanto Kylo como Agnes eran los verdaderos villanos de esa historia, pero en aquella trama entre Kylo y Agnes había una inmensa enemistad. Pero para nuestra querida protagonista, Kylo no era ningún villano, muy por el contrario, él representaba todo lo que había hecho enamorarse de aquella historia en primer lugar. Kylo era su personaje favorito indiscutiblemente, ese que le hacía reír, emocionarse y hasta llorar con cada escena. A sus ojos, era un personaje complejo, con un pasado doloroso y una personalidad fría pero leal, y una fuerza arrolladora que lo hacía destacar incluso más que al protagonista oficial.
Para ella, Kylo era simplemente el alma de la historia y ahora tenía la oportunidad de conocerlo en persona. Y como conocía la historia a la perfección, se propuso con todas sus fuerzas a cambiarla por completo. Su objetivo era claro, crear un mundo donde Kylo pudiera ser feliz y finalmente valorado por todos. Con esa meta en mente, se puso en marcha, aprovechando su enorme influencia como princesa imperial, y ahora que también poseía los recuerdos completos de la verdadera Agnes, trazó un plan infalible para reescribir el destino que antes lo condenaba. Primero debía empezar por lo básico, disculparse con Kylo. Aunque este paso parecía bastante obvio, para quienes rodeaban a la princesa resultaba algo completamente impensable. Después de todo, Agnes era vista como el símbolo mismo del orgullo y la arrogancia. En segundo lugar, debía prestar atención a la orden de caballeros que Kylo lideraba. En este mundo existían 4 órdenes imperiales al servicio del emperador. La más importante era la Orden de Caballeros Blancos, formada por la élite del imperio, caballeros de alto rango y personas pertenecientes al estatus más alto dentro de la nobleza más prestigiosa. Esta orden, como mencionamos anteriormente, estaba liderada por Raymond Spencer, quien sería el auténtico protagonista de la novela. Luego estaba la Orden de Caballeros Azules, cuyo estatus es relativamente discutible, está conformado solo por espadachines destacados. La tercera, la Orden de Caballeros Rojos, conformada por magos y hechiceros. Tanto los Caballeros Azules como los Caballeros Rojos también están conformados solo por miembros de la nobleza. Y por último, estaba la Orden de los Caballeros Negros, liderada, como ya sabemos, por Kylo Grey. Esta orden era considerada problemática, ya que estaba compuesta por espadachines increíblemente fuertes y talentosos, pero de carácter salvaje e indomable. No existía una jerarquía estricta entre ellos, e incluso se permitía el ingreso de plebeyos, algo impensable en las demás órdenes. Por eso se los conocía como los perros de guerra, pues en el campo de batalla mordían sin distinción, arrasando con todo lo que se interpusiera en su camino. Para nuestra protagonista, el trato que recibían los caballeros negros por parte de la nobleza era profundamente injusto. Ellos asumían las misiones más peligrosas y arriesgaban su vida constantemente, y aún así toda la gloria se la llevaban los caballeros blancos. Pero limpiar esa imagen no sería fácil. Después de todo, la Agnes original había sido la más cruel y despreciativa con Kylo más que cualquier otro noble. Teniendo todo esto en cuenta, Agnes recordó el punto más crítico de la historia. Tras la Gran Guerra, un día las grietas se abrieron y los demonios irrumpieron en el mundo humano con un poder abrumador. En la historia original, en la cima de una montaña remota e inaccesible se encontraba la única fuente capaz de cerrar esas grietas. Los 2 hombres más fuertes del imperio eran obviamente Raymond Spencer y Kylo Grey. Y uno de ellos debía sacrificarse por el bien del mundo. Y como Kylo sabía que, hiciera lo que hiciera, jamás sería reconocido como un héroe, decidió ser él quien subiría aquella montaña y daría su vida por el bien del mundo. Y fue así como, solo después de su muerte, Kylo logró ser reconocido como un héroe. También se convirtió en uno de los personajes más populares entre los lectores de la historia luego de su trágico final. Pero para nuestra protagonista ese final era tan absurdo como cruel e injusto. No podía aceptar que un personaje tan valioso fuera recordado solo por su sacrificio. Ni mucho menos podía permitir que viviera una vida tan desdichada solo para ganarse un reconocimiento tardío. El plan ya estaba trazado. Haría lo que fuera necesario para cambiar su destino y asegurarse de que Kylo viviera una vida plena y sobre todo digna. Así que cuando Agnes anunció que quería hablar con Kylo, todos, ignorando sus verdaderas intenciones, quedaron pasmados de que incluso ella quisiera iniciar un diálogo con el comandante. Estaban convencidos de que el pobre caballero recibiría nuevamente la ira de la temida princesa. Por eso, cuando fue a su encuentro, no pudo evitar sorprenderse a ver a Kylo atado y de rodillas frente a ella, como si fuera un criminal esperando su castigo. Inmediatamente, la Agnes actual reprende a esos soldados pidiéndole que los suelten y que los dejen solos.
Kylo, con una actitud sumisa, pensaba que quizás la princesa preparaba un castigo aún peor. Incluso le dijo a la princesa si quería que se quite su uniforme. Obviamente lo decía en el sentido de abandonar el orden de caballeros negros, pero Agnes fantaseó con la idea literal de que se quitara su uniforme. Esta Agnes, la verdad, me representa, así que no puedo decir mucho. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Kylo frunció el ceño, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Una disculpa de ella, de parte de Agnes, una mujer arrogante que siempre lo había tratado como escoria, y ahora le estaba pidiendo perdón. La incredulidad lo paralizó, no sabía si era una broma cruel o algún tipo de juego por parte de ella, pero en el rostro de la princesa, contrariamente, no se notaba burla alguna, ni superioridad, solo sinceridad. Luego rápidamente Agnes se marchó del lugar, conteniéndose a duras penas, pero sabía que si insistía los demás podrían sospechar y pensar que estaba perdiendo la razón. Durante una semana entera se encerró en su habitación hasta que recibió la orden de presentarse ante su padre, el emperador. Como era de esperarse, él solía ceder a todos los caprichos de su hija, pues lo único que le importaba era verla feliz. Sin embargo, no era ajeno al hecho de que su comportamiento había dejado de ser apropiado. Últimamente Agnes, la verdadera Agnes, se estaba volviendo incontrolable. Por eso, aunque le doliera más a él que a la propia Agnes, había llegado el momento de imponerle un correctivo. En la historia original, el emperador envió fuera de la capital a Agnes por un tiempo. Nuestra protagonista, ya sabiendo este hecho, no podía permitirlo, puesto no quería alejarse de Kylo justo cuando por fin podía estar cerca de su favorito. Así que se disculpó ante su padre indicándole que corregiría su comportamiento pero que no aceptaría su castigo. El emperador, aunque sorprendido por su firmeza, le respondió que está bien, no la enviaría lejos, pero debía aceptar otro castigo a cambio. La actual Agnes pensó que sería capaz de soportar cualquier cosa mientras pudiera mantenerse cerca de su amado Kylo. Pero jamás imaginó que el castigo impuesto sería ser nombrada maga del escuadrón de los Caballeros Negros. Agnes, lejos de sentirse castigada, todo lo contrario, creyó que había sido bendecida y premiada. No podía estar más feliz. Y lo más gracioso de todo era que el emperador creía haber sido especialmente severo con su hija. Mientras tanto, Agnes no podía estar más contenta. Ya estaba fantaseando con la idea de perseguir a Kylo bajo la excusa de cumplir con sus nuevas responsabilidades. Y antes de continuar, vale la pena aclarar algo importante. En esta historia, los miembros de la familia imperial poseen un poder mágico de forma innata, como es el caso también del hermano de Agnes, Damian, quien como corresponde forma parte del honorable escuadrón de Caballeros Blancos. Sin embargo, la Agnes original, aunque se podría decir que era parte también de los Caballeros Blancos, jamás había demostrado interés en usar su magia ni participar en misión alguna. Consideraba de manera egoísta que era molesto, agotador y en última instancia también pensaba que era una completa pérdida de tiempo. Por eso el emperador quedó helado al ver la inmensa felicidad que su hija demostraba tras recibir lo que él consideraba un gran castigo. Mientras él reflexionaba sobre si había sido demasiado duro con Agnes, ella ya estaba planeando cómo aprovechar su nuevo rol para perseguir sin descanso al pobre Kylo. Pero antes de que iniciara esa peculiar misión, los rumores comenzaron a esparcirse por todo el reino. Muchos creían que si bien Agnes merecía un castigo por su mal comportamiento, lo que había hecho el emperador había sido excesivo, teniendo en cuenta la mala reputación que tenían los Caballeros Negros. Todos imaginaban a la princesa encerrada en su habitación llorando desconsoladamente por la decisión de su padre. Obviamente sin sospechar que, claro, la actual Agnes estaba más feliz que nunca. Y es en este punto de la historia donde conocemos a algunos miembros destacados de los Caballeros Blancos, quienes jugarán un papel importante más adelante. Primero está Sirius Melville, un mujeriego incorregible que parece tener un nuevo romance en cada misión. Luego tenemos a Hugo Rodian, un caballero sensible y soñador perdidamente enamorado de Liliana, la santa de este mundo. También aparece Diana Lennox, quien es una guerrera firme y noble, quien terminaría siendo el interés amoroso de Damian, el hermano de Agnes. Y por último, conocemos un personaje tan importante como peculiar. Esta es Hazel Devon. En la historia principal, ella es quien sería la heroína y verdadera protagonista. Pero créanme cuando le digo que es un personaje bastante curioso y ya veremos más adelante el porqué. Y volviendo a los detalles importantes dentro de la historia original de este mundo, vale la pena recordar que la trama principal giraba en torno al triángulo amoroso entre Hazel Devon,
Liliana la Santa y Raymond Spencer. Agnes en esta historia no tenía ninguna oportunidad real con Raymond. Como la villana oficial, vivía completamente obsesionada con él, sufría por su constante desinterés, pero nunca se daba por vencida, lo hostigaba y perseguía sin descanso, aferrándose a una ilusión que todos sabían que jamás se cumpliría. Sin embargo, para nuestra Agnes, la actual protagonista, esta situación es simplemente impensable. Ella no siente absolutamente nada por Raymond Spencer, porque sus ojos, su corazón y su atención están completamente centrados en una sola persona. Ya todos sabemos que hablamos de su amado Kylo Grey. Nuestra Agnes sabía que por ahora el Imperio atravesaba un periodo de relativa paz. Sin embargo, también recordaba con claridad que más adelante se desatarían varios eventos peligrosos. Como buena fanática que había sido de la novela original, la cual había leído tantas veces que conocía exactamente cuándo y dónde ocurrirían esas amenazas. Y con ese conocimiento privilegiado había tomado una firme decisión: evitar que los acontecimientos fatales se repitieran. Haría todo lo posible por prevenir tragedias y salvar tantas vidas como le fuera posible. Y de paso, darle todo el crédito a los Caballeros Negros, especialmente a su líder Kylo. Con esa determinación grabada en su mente y con el corazón firme en su nuevo propósito, llegó finalmente el día en que se presentaría ante su nuevo equipo, los Caballeros Negros. Por su parte, Kylo, con la autorización directa del emperador, tenía instrucciones claras respecto a Agnes. No debía concederle ningún trato distintivo ni mucho menos preferencial. Su responsabilidad era mostrarle sin suavizar nada la dureza y el riesgo que implicaba formar parte de los Caballeros Negros. Después de todo, la princesa Agnes era bien conocida por su actitud frívola. A lo largo de los años, había demostrado una tendencia preocupante a tomarse todo a la ligera, incluso los asuntos más serios. Para ella, las responsabilidades imperiales no eran más que un juego aburrido del que siempre lograba escabullirse. Para Kylo, esta era la oportunidad perfecta para devolverle a Agnes el desprecio que durante años había recibido de parte de ella. Y de paso, mostrarle una buena dosis de realidad. Sin embargo, la princesa desafió todas las expectativas. Se presentó con una actitud seria, responsable y, lo más sorprendente de todo, con un respeto evidente hacia su nuevo líder, es decir, hacia él. Pero Kylo no se dejó impresionar ni mucho menos engañar por ese cambio tan repentino. Estaba convencido de que se trataba de otro de sus juegos. Por eso, no dudó en hablarle con dureza sin suavizar ni una sola palabra. Kylo no midió su tono con ella. Aún recordaba bien las miradas altivas de la princesa hacia él, las veces que lo había tratado como si él no valiera nada. Todas esas humillaciones no se olvidaban tan fácilmente, pero lo que Kylo no se imaginaba era que su severidad no estaba afectando para nada a Agnes. Por dentro, ella apenas podía contener los nervios y la emoción, porque mientras él la reprendía con dureza, ella no podía estar más encantada de ver esa faceta enojada de Kylo. Sin dudar, Agnes es un personaje que me gusta bastante. Kylo, todo confundido, no entendía nada, pero decidió no retenerla más y le asignó su primera misión: patrullar una zona y verificar la presencia de bestias mágicas. Como aún se trataba de un castigo, pensó que lo mejor sería enviarla sola. Sabía secretamente que esa área ya había sido revisada y estaba limpia, así que no corría un peligro real. Sin embargo, su intención era asustarla para que tomara en serio sus nuevas responsabilidades. La princesa Agnes, sin mostrar duda alguna, aceptó la orden con total entusiasmo y partió hacia aquella zona. Por otro lado, el caballero Sirius, que se encontraba cerca justo en ese momento, había escuchado todo y corrió rápidamente a informar a su líder Raymond Spencer, aunque realmente a Raymond no le interesaba ese asunto demasiado, pero terminó cediendo ante la insistencia de Sirius. Así que se dirigió hacia el lugar con bastante desgano, molesto y harto de tener que lidiar nuevamente con los impulsos y caprichos de Agnes. Al poco tiempo de designar aquella misión a Agnes, otro de los Caballeros Negros le entrega los reportes a su líder Kylo, indicándole que partiría justamente a la zona donde estaba Agnes, ya que si bien había llenado los reportes, todavía no había revisado la zona realmente. Imagínense cómo se sorprendió Kylo pensando qué gran metida de pata se había mandado. Kylo, al darse cuenta de que la zona no era tan segura como él pensaba, se asustó bastante. Sin pensarlo dos veces, corrió rápido hacia donde había enviado a la princesa. Mientras tanto, Agnes caminaba distraída por el lugar pensando solo en su amado Kylo. No prestaba mucha atención a su alrededor, así que obviamente no notó cuando aquella bestia mágica apareció de repente
directamente para atacarla. Afortunadamente fue salvada justo a tiempo por su amado héroe Kylo, su querido personaje favorito. Con firmeza y precisión acabó con la amenaza y luego, sin decir ni una sola palabra, le tendió un pañuelo para que se limpiara. Agnes, con el corazón latiendo aceleradamente, aceptó el gesto sin dudarlo. Ese pañuelo, por supuesto, pasó a formar parte de su preciada colección. Porque sí, Agnes, como toda buena fanática, guardaba todo lo que tuviera relación con su preciado Kylo. Desafortunadamente para Agnes, Raymond llegó poco después, interrumpiendo su preciado tiempo a solas con su líder. Raymond llegó de muy mala gana, visiblemente molesto, y culpó despectivamente a Kylo por el descuido ocurrido. Kylo, sin intención de quedarse callado, respondió de inmediato. Lo que siguió fue un cruce de palabras afiladas y una tensión que dejaba bastante claro que ambos no se toleraban en absoluto. Raymond, al notar que el rostro de Agnes aún estaba sucio, le ofreció su pañuelo para que se limpiara. Ella lo aceptó sin dudar y se limpió con naturalidad, devolviéndoselo luego, como un acto de poca importancia. Pero curiosamente, el pañuelo que le había entregado Kylo, ella lo guardó sin siquiera usarlo, no porque lo despreciara, sino todo lo contrario, lo consideraba demasiado valioso como para ensuciarlo. Sin embargo, Kylo, que observaba desde la distancia, malinterpretó aquel gesto. Lo tomó como una señal clara de rechazo. Pensó que la princesa jamás permitiría que la tocara algo perteneciente a un plebeyo. Después de todo, Kylo era alguien profundamente marcado por sus inseguridades, y su baja autoestima no le permitiría ver más allá de sus propios complejos. Pero no se preocupen, con el acoso afectuoso y la persistencia emocional que se le viene por parte de Agnes, poco a poco comenzará a descubrir su verdadero valor, aunque no nos adelantemos todavía. Lamentablemente, Agnes tuvo que regresar junto con Raymond, intentando ocultar su evidente enfado, ya que él le había arrebatado una valiosa oportunidad de poder pasar un rato con su personaje favorito. Sin embargo, debía fingir que todo estaba bien. Era muy consciente de lo obsesionada que estaba la verdadera Agnes con Raymond y no quería levantar sospechas. Aprovechando el momento a solas, Raymond volvió a hablarle con su tono frío de siempre, pidiéndole severamente que dejara de hacer imprudencias y que, sobre todo, dejara de molestarlo. Para la actual Agnes, esta fue una oportunidad de oro. Con una pizca de actuación, puso su mejor mirada triste y le respondió con aparente dolor, diciéndole que entendía perfectamente sus palabras, que por fin había comprendido que él no la amaba y que se alejaría de su vida de una buena vez por todas. Raymond, algo confundido y sorprendido por la respuesta, le agradeció sinceramente por haber entendido lo que él tanto trataba de decirle. Cuando Agnes se alejó, él pensó para sus adentros que quizás al fin romperle el corazón de esa manera había sido lo mejor. Raymond pensó que tal vez así por fin podría encontrar la paz que tanto estaba necesitando. Un aplauso, la verdad, para nuestra protagonista, que con su actuación lo reconvenció. Raymond se la creyó todita. Pero Raymond no se quedó solo con eso. De inmediato fue a hablar con Damien, el hermano de Agnes, para contarle todo lo ocurrido. Y de paso también quejarse de ella. No quería que Agnes se arrepintiera de sus propias palabras y volviera a perseguirlo más adelante. Damien, como todo típico hermano, tenía una relación de amor-odio con su hermana. Sentía que solo él tenía el derecho de molestarla y que nadie más podía hacerlo. Así que tras escuchar a Raymond, le respondió que no sea tan duro con su hermana, sobre todo porque el cambio de Agnes comenzaba a ser bastante notable. Y tenía razón, poco a poco todos comenzaban a percibir el evidente cambio del comportamiento de la princesa. Y la actual Agnes no iba a desaprovechar toda esta tensión. Con sus naturales dotes de actuación, comenzó a interpretar a la perfección el papel de una mujer herida. Una princesa con el corazón roto, cansada y ya resignada de perseguir a un hombre que nunca la amó. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a esparcirse con bastante rapidez y por supuesto no fue ninguna coincidencia. Agnes se encargó personalmente de moldear la narrativa a su favor. Exageró un poco, bastante los detalles del supuesto rechazo y dejó a Raymond como un villano frío e insensible. Pero era necesario, tenía que ser creíble y todo formaba parte de su plan. El plan de ir tras Kylo sin descanso, por supuesto. Mientras tanto, Kylo realmente se sorprende de los rumores de la princesa. Si ya de por sí Raymond le caía muy mal, después de escuchar todo aquello le empezó a caer aún peor. Después de darle muchas vueltas al asunto, comenzó a preguntarse si todo era culpa suya. Tal vez el no haber revisado bien la zona y mandarla allí solo había empeorado las cosas. Pensó que lo correcto sería disculparse con Agnes, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. La verdad, Kylo nunca había sabido cómo expresarse o hablar con las mujeres. Pero lo que él también desconocía
sabía hasta ese momento era que no tendría que dar el primer paso. Como siempre, sería Agnes quien tomaría la iniciativa. Así que sin esperar mucho, ella se presentó directamente ante él. Así que cuando Agnes estuvo frente a él, Kylo no dudó en disculparse por lo que había pasado. Pero como era de esperarse, Agnes no le dio importancia. Para ella todo estaba bien. Kylo se sorprendió por su respuesta tan relajada, pero aprovechó el momento para presentarles a los demás miembros de los Caballeros Negros. Eran pocos miembros, ya que ese escuadrón tenía fama de ser bastante independiente y salvaje, y la verdad no era una mentira. No pasó mucho tiempo para que Agnes y los demás miembros se llevaran bastante bien. De hecho, Agnes se sentía muy cómoda entre los Caballeros Negros. Con el paso de los días, Agnes pudo presenciar también cómo se llevaban entre sí los Caballeros Blancos, notando la clara rivalidad entre las verdaderas protagonistas de la novela, Hazel Devon y la Santa Liliana. Además tuvo un cruce accidental con Sirius, el mujeriego, por si lo habían olvidado. Al ver el nuevo comportamiento que tenía Agnes, Sirius no pudo evitar mirarla de otra forma y como era bastante predecible, comenzó a sentir algo por ella. Pero la mente de Agnes estaba en otro mundo. Todo en ella giraba en torno a Kylo y nada más importaba. Por su parte, Kylo no dejaba de sorprenderse. Agnes le sonreía cada vez que lo veía y se relacionaba con los demás miembros del escuadrón sin prejuicio. Algo que jamás habría esperado de ella. Un nuevo sentimiento empezaba a crecer en su interior. Era algo bastante desconocido, pero también peligroso. Y así llegó el día en que se llevaría a cabo una misión importante para todos los caballeros. Agnes corría feliz y emocionada por ver, obviamente, a su amado líder Kylo. Mientras lo hacía, pensaba en lo injusto que era que los caballeros blancos fueran enviados a zonas cercanas y tranquilas, mientras que los caballeros negros siempre eran enviados a las regiones más lejanas y peligrosas, y aún así, nadie parecía reconocer realmente ese esfuerzo. En medio de todos esos pensamientos se cruzó justamente con Raymond. Él se sorprendió al verla y al notar la expresión que ella llevaba en su rostro creyó que era para él. Pensó que Agnes seguía dolida por él que le había roto el corazón, pero en realidad ella ni siquiera lo tenía en mente. Nada que ver, tremendo mundo se empieza a hacer Raymond. Cuando por fin todos partieron para su misión, Kylo le advirtió a Agnes que no se confiara, ya que la tarea sería difícil. Él interpretaba aquel entusiasmo de la princesa como una muestra más de que todo para ella era un simple juego, sin entender que esa emoción era por estar cerca de él. Agnes, decidida como siempre, le respondió que se quedaría a su lado pase lo que pase. Pero Kylo, con su complejo de inferioridad, no entendió el verdadero significado de esas palabras. Pensó cualquier cosa menos que Agnes estaba completamente loca por él. Después de todo, lo último que Kylo imaginaba era que la princesa tan famosa por su orgullo siquiera lo miraría. O sea, él pensaba que para ella, él era otro vasallo más. Esa noche, cuando acamparon, Agnes, que nunca había participado en una excursión en su vida, pensó que podría ser útil cocinando para los soldados. Quería aportar algo. Cuando Kylo regresó de su patrullaje, se quedó totalmente sorprendido por la escena. Agnes sonreía de verdad y se llevaba bien con todos. Era una imagen que nunca imaginó ver. A la mañana siguiente llegaron a la zona asignada. Los pueblerinos, al enterarse de que la princesa arrogante venía junto con los caballeros negros, se preocuparon y comenzaron a hablar mal de ella. Sin embargo, cuando algunos niños la vieron, quedaron fascinados por su belleza y la confundieron con la santa. Agnes los saludó con amabilidad y no dudó en ayudar a los enfermos. Mientras tanto, Kylo, sin prestar atención a todo aquello, estaba concentrado en el verdadero problema del pueblo, que era el río contaminado. Este lugar no tenía acceso a agua potable y tras pensarlo un poco se le ocurrió una solución. Podría pedirle a Agnes que purificara el agua, ya que su magia era muy especial, una magia de luz que solo portaba la familia real. Cuando Kylo fue a buscar a Agnes, iba pensando que seguramente estaría causando algún problema, pero al encontrarla quedó completamente atónito. Agnes estaba usando su magia para curar a todos los enfermos del pueblo. Al verlo, ella le sonrió con sinceridad y sin dudar le dio todo el crédito a su líder. Como resultado, la gente comenzó a agradecer tanto a Agnes como a Kylo. Por primera vez, Kylo sintió que lo valoraban de verdad, lo estaban tomando en serio y todo gracias a ella. Cuando Agnes le preguntó qué más podía hacer, Kylo le explicó que necesitaba su ayuda para purificar el agua del río. Sin embargo, al ver todo lo que ella ya había hecho, le dijo que podía descansar un poco si lo necesitaba, ya que seguramente había gastado mucha magia. Agnes en realidad se sentía perfectamente y vio ahí una gran oportunidad. Fingiendo estar un poco mareada, le dijo que tal vez sería mejor que él la llevara, todo con la esperanza de que Kylo la cargara en sus brazos, y lo consiguió. Para Agnes, como fanática, esto era como cumplir un sueño. Como verán,
Agnes no desperdicia ninguna oportunidad. Cuando llegaron al río, Agnes comenzó purificando algunos barriles con agua para que los habitantes del pueblo pudieran usarla de inmediato. Después pensaba buscar una forma de purificar todo el río. Kylo, al verla algo pálida, le preguntó si estaba realmente bien. Agnes intentó usar el mismo truco de antes, fingiendo estar algo mareada para ver si la cargaba otra vez, pero esta vez, para su sorpresa, sí estaba realmente mareada y terminó desmayándose de verdad. Mientras estaba inconsciente, Agnes soñó con su verdadera vida. Y sí, le vamos a decir a Agnes porque no sabemos su nombre coreano. En el sueño, recordó cómo la gente hablaba mal de ella, cómo la ignoraban solo por venir de una familia rota. Se decía que era hija de la amante de su madre y que luego su madre la había abandonado. Vivía con el peso de esos rumores, aislada, herida y abandonada. Su único refugio era su novela favorita, esa historia donde se sentía comprendida, especialmente por el personaje de Kylo, con el cual ella se sentía muy identificada. Él, aunque era solo un personaje, la hacía sentir menos sola. Con el tiempo se obsesionó con él y cada vez que leía sobre Kylo, deseaba con todo su corazón que algún día él pudiera ser feliz, así como él la hacía feliz a ella solo por existir en esas páginas. Pero lo que más le dolía de ese recuerdo era saber que en la novela el final de Kylo no era feliz. Él sufría y era ignorado hasta el final. Agnes no podía aceptar eso, no esta vez. Había renacido en este mundo con una sola convicción: haría lo que fuese necesario para cambiar su destino. No permitiría que Kylo volviera a sufrir, iba a salvarlo, así tuviera que enfrentarse a todo el mundo para lograrlo. Y hasta aquí dejamos la primera parte, pero no se preocupen que prontito subiré las siguientes y recuerden nuevamente que voy a resumir toda esta historia desde su principio hasta su final, resumiendo y conectando con el final de la novela. También hago un disclaimer: Kylo en algunas traducciones también es nombrado como Kyle o Kirian. Yo le digo Kylo ya que cuando lo leí por primera vez estaba con ese nombre y ya me acostumbré a llamarlo así. También quiero agradecerles por su gran paciencia y acompañamiento, ya que la razón por la cual hago resúmenes y recomendaciones es porque amo los manhwas y me hace muy feliz transmitir algo que me gusta mucho. Últimamente he tenido algunos problemas técnicos a la hora de grabar resúmenes, así que una vez más les agradezco por su gran paciencia. Afortunadamente ya tengo mucho material para compartir con ustedes y esta historia ya la tengo completa, así que por favor suscríbanse y déjenme su like para saber si también les gustan mis resúmenes o recomendaciones. También por favor déjenme todos sus comentarios con opiniones, recomendaciones que les gustaría que yo les resuma, o si quieren que haga tops o lo que ustedes quieran. Les recuerdo que pronto subiré la siguiente parte y el final de esta historia, así que nuevamente les agradezco de todo corazón por su gran paciencia y esperarme todo este tiempo. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y nos vemos para la próxima. Bye.